me siento, saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos cualifica para experimentar la gracia de Jesucristo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ser? ¿O en qué estado esa gracia nos tiene que encontrar? ¿Cómo nosotros, el ser humano, qué es lo que nos cualifica para experimentar esa gracia, esa abundante vida de Jesucristo, ese amor, ese cariño, esa cercanía, la salvación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para recibir la vida eterna, para entrar en el reino de Dios? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para ser salvos? Cuando uno lee la Biblia, empezando leyendo el Nuevo Testamento, se sorprende la cualificación que se necesita para conocer al Dios vivo, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. En Mateo capítulo 19, en Marcos 10 y en Lucas 18, un hombre joven, rico, principal, él vino, se arrodilló delante de Jesucristo y dijo: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que trabajar para recibir esa herencia? La vida eterna no es algo que uno recibe como salario. La vida eterna en Jesucristo siempre solo será un regalo. Y ese hombre dijo: ¿cómo puedo ganarme yo ese regalo? Primero, que un regalo no te lo ganas. Un regalo viene con una sorpresa. No te lo esperas. Alguien pensó en ti y alguien se preocupó de ti y te dio justo lo que necesitabas. Eso es un regalo. Y este hombre dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y como este hombre le habló como judío y le preguntó como judío, Jesucristo le contestó como judío. Si tú eres español y le preguntas algo al Señor en español, Él nunca te va a contestar en alemán. Si eres alemán y tú clamas al Señor y le preguntas algo, Él nunca te va a hablar en español. ¿Por qué? Porque en el idioma
En la cultura, en el comprender que tú preguntas, en ese comprender, Él te contesta. Este hombre que era judío, que era principal, que era rico, él le dijo a Jesucristo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es interesante que le dijo maestro. Maestro. ¿Por qué? Porque en la última noche, cuando el Señor Jesucristo, cuando Él dijo: uno de vosotros me van a entregar, dice la Biblia que los discípulos, uno tras otro, empezó a decir: seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor. Pero cuando vino Judas, dijo: soy yo, Maestro. Es interesante. Este hombre joven quería a Jesucristo como Maestro, pero no tanto como Señor. Porque un maestro, uno puede cambiarlo, pero un Señor no. Y este joven dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué bien tengo que hacer? Y Jesucristo le dijo: bueno, si quieres entrar en la vida, es interesante que el hombre quería la vida eterna. Jesucristo le ofreció entrar en la vida. Le dijo: guarda los mandamientos. Él le dijo: sí, pero ¿cuál de ellos? Hay 613. Cuando un judío habla de los mandamientos, tenemos que saber que él no habla de los 613, sino él habla de los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos se pueden diferenciar en los 5 primeros, que describen la relación entre Dios y el hombre. Y lo segundo, o la segunda parte de los 10 mandamientos, describe la relación entre el hombre y el hombre. Y de los 10 mandamientos, los últimos 5 mandamientos parecen ser los más, vamos a decir, fácil. Y Jesucristo le ofreció que cumpliera los 5 más fáciles. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, todo. ¿Qué me falta? Esa palabra "que me falta" en griego, hystereo, histeria. De ahí viene la palabra castellana ponerse histérico, cuando una persona es histérica. Esa palabra histérico, que proviene del griego, que describe el momento cuando la mujer le da luz al bebé, siente un vacío. Ese momento, en la literatura de los filósofos como Platón y otros, a ese momento, a ese sentir, histeria, vacío, que viene de la palabra útero, ellos lo usaban para describir cuando tú haces algo y es en vano, cuando tú haces algo y no hay ninguna ganancia, o cuando tú haces algo y te preguntas: pero ¿por qué hice esto? No me sirve de nada. Y este hombre joven dijo: lo he hecho todo desde mi juventud, pero ¿qué me falta? ¿Sabes? Tú puedes seguir cualquier religión. Al fin y al cabo, hay un vacío. Ese vacío, para entrar y rellenar ese vacío, uno tiene que conocer la clave.
o como nosotros decimos hoy, el PIN, el número secreto. Y ese vacío, ninguna religión puede llenar ese vacío. Ese vacío, ningún materialismo, ninguna cosa que te ofrezca este mundo lo puede rellenar. Lo puedes tapar, sí. Lo puedes esconder por un tiempo, también. Pero siempre esa voz, en lo profundo de tu alma, de tu conciencia, clamará de poder conocer a tu Creador personalmente. Y si de verdad, querido oyente, quiere conocer a su Creador, al Creador del micro, del macrocosmos, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, si de verdad quiere conocerle, quiero decirle que no es tan fácil, no es tan difícil, mejor dicho, es más fácil de lo que nos imaginamos. ¿Por qué? Porque, como he leído al principio, no fuimos nosotros quien le buscó, fue Él el que vino a buscarnos, a buscar lo que estaba perdido, enfermo, oprimido, esclavizado bajo el pecado. ¿Se puede conocer hoy a Dios personalmente? Sí, pero solo a través de su Hijo Jesucristo. Si quiere conocer a Dios personalmente, Jesucristo le abre la puerta porque Él es la puerta. Le enseña el camino porque Él es el camino. Le da la verdad porque Él es la verdad. Le da la luz porque Él es la luz. Le dará esa vida eterna. Pero cuando uno lee el Nuevo Testamento, se sorprende la gente que recibió ayuda, un milagro. Uno se sorprende la gente que experimentó la realidad de Jesucristo. Y cuando lees los 4 evangelios te das cuenta que la gente que recibió su milagro, que experimentó la gracia y la ayuda de Dios, siempre era gente con una gran necesidad. El Señor, al nivel de tu necesidad, Él te dará ese encuentro. Porque dice la Biblia en los Salmos, la profundidad llama a la profundidad. La Reina Valera dice, el abismo llama al abismo. Cuando hay en ti un gran deseo de conocer a Dios, y querido oyente, no hay tesoro más grande en esta tierra, no hay cosa más preciosa que conocer a Dios personalmente. Algunos dirán, ¿cómo es posible conocer a Dios personalmente? Sí. Pero, como ya le dije, no a través de una religión, un legalismo, de un protocolo, de una ceremonia, de una cultura. Si de verdad quiere conocer a Dios, el Eterno, personalmente, entonces lo puede hacer a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando uno lee el Nuevo Testamento y llega a este momento donde el apóstol Pablo derramó su corazón diciendo, Señor, ¿hasta cuándo tengo que seguir yo con esto? Son preguntas que seguro cada uno de nosotros en algún momento nos hemos preguntado, Señor, ¿hasta cuándo? La Biblia dice
en el libro de Josué capítulo 11, versículo 18, que por mucho tiempo tuvo Josué guerra. Guerra contra esos poderes diabólicos. Y el apóstol Pablo, y me encanta el apóstol Pablo, por lo honesto que era. Lo honesto, lo grande, pero a la misma vez lo honesto que era. Y él dice que 3 veces oró. 3 veces dijo: Señor, por favor, sácame de esto. Y el Señor 3 veces le habló. Pero parece que era algunas veces un poco cabezón como tú y yo. ¿Por qué? Porque parece que a la 3ª vez se dio cuenta de la profundidad de lo que el Señor Jesucristo le dijo. Le dijo: Señor, quítame esto, por favor, quítamelo. Y el Señor le habló, le dijo: ¿sabes? Mi gracia es todo lo que necesitas. Yo sé que no preguntaste por mi gracia, pero yo te ofrezco mi gracia. Y tienes que imaginarte esta conversación con el Señor, entre el apóstol Pablo y el Señor Jesús. Señor, no te pregunté por la gracia, no. Te pregunté que me ayudes. Y Jesucristo dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. No, Señor, otra vez, Señor. A ver, le voy a hablar despacio, Señor, mira. Necesito tu ayuda. Y Jesucristo le contestó: mi gracia es todo lo que necesitas. No, Señor, por favor, por el amor de Dios, Jesucristo, otra vez, Señor, mira, te voy a explicar, mira, estoy cansado, estoy agobiado, estoy atacado, estoy perseguido, tengo insultos, tengo debilidades. Señor, otra vez. Y Jesucristo le contestó por 3ª vez: mi gracia es todo. Señor, ¿cómo puede ser tu gracia todo? Claro, déjame explicarte por qué mi gracia es todo. Porque todo está en mi gracia. Y parece que el apóstol Pablo dijo: momento, ¿mi gracia, me has dicho, es todo lo que necesitas? Porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Y entonces dice el apóstol Pablo: ¿ah, sí? Pues entonces prefiero a partir de ahora ser honesto, ser débil, para que descanse el poder de Cristo sobre mi vida. Y no solo eso, dijo: me alegro también de las debilidades. ¿Sabes, querido oyente? A lo que tú y yo le llamamos debilidades, probablemente el Señor le llama seguridades. Y déjame explicarte por qué. Porque una debilidad es la garantía que una y otra vez buscas al Señor. Probablemente en el lenguaje humano, una debilidad, un insulto, una necesidad, una persecución, una dificultad, como dice aquí el apóstol Pablo, parece ser un gran problemón, pero en la sabiduría de Dios, Él, una debilidad, un insulto, las necesidades, las persecuciones, las dificultades, no es ningún obstáculo para actuar en tu vida. Una debilidad
es la garantía, lo que garantiza que una y otra vez busques al Señor. Y probablemente a lo que nosotros le llamamos debilidades, interesante esa palabra en griego, debilidad. Esa palabra debilidad, atheneia, significa la no estar presente, la fuerza que no está presente. También es una de las 9 palabras para enfermedad. Debilidad en la mente, en el alma, en el carácter, en la carne. Dice el apóstol Pablo que él se goza en las debilidades. Pero un momento, ¿cómo uno puede gozarse en la debilidad? ¿Sabes? Es la debilidad que atrae la gracia de Dios. Es la necesidad que desata la gracia de Dios. Es la soledad que llama la gracia de Dios, y es la humildad la que engrandece la gracia de Dios. El apóstol Pablo se dio cuenta que todo ser humano, todos, tienen debilidades, que son cubridas con la sangre de Jesucristo. En los ojos de Dios, toda persona que cree en Jesucristo, toda persona que ha puesto su confianza en Jesucristo, probablemente si un ser humano le observa, dice, momento, pero si tú eres débil, tienes muchas necesidades, persecuciones y muchas faltas. Vale, eso es humanamente, pero Dios el Padre, cuando Él nos mira y cuando nosotros hemos aceptado a su Hijo Jesucristo como Salvador, en sus ojos ya somos perfectos. Sí, perfectos. ¿Por qué? Porque todo en el reino de Dios solo se recibe por la gracia. Es un regalo, la gracia. No lo va a conseguir solo, querido oyente. Pueda vivir, creer, seguir, practicar la religión que quiera. La salvación solo está en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice el apóstol Pablo, me alegro. ¿Por qué? Me alegro cuando me doy cuenta de las debilidades, de los insultos, de las necesidades, de las persecuciones, de las dificultades. Dice, me alegro. Y él dice, ¿por qué? Porque cuanto más débil me siento, es el momento donde más fuerte soy. ¿Sabe, querido oyente? La gracia de Jesucristo no funciona con los arrogantes. La gracia de Jesucristo no funciona con aquellos que con propio esfuerzo se creen ser perfectos. No funciona. La gracia de Jesucristo desarrolla su máximo poder contra el peor te va a ti. Contra peor tú lo estés pasando, contra mejor y más poderoso, la gracia podrá demostrar su poder. Contra peor nos vaya, contra mejor nos irá. Es un misterio. ¿Por qué? Porque
Dice la Biblia que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y la gracia no se puede separar de la verdad. Y la verdad no se puede separar de la gracia. Van siempre mano en mano. La verdad es que eres débil, pero la gracia te dice, en mí eres fuerte. La verdad te dice, sí, te están insultando, pero la gracia dice, pero tranquilo, tranquila, yo te defenderé. La verdad conoce tus necesidades. La gracia las cubre. La verdad revela las persecuciones, pero la gracia revela la bendición que hay detrás de la persecución. La verdad te demuestra las dificultades de la vida, pero la gracia de Jesucristo te enseña que todo se puede arreglar. Querido oyente, desde que Jesucristo resucitó entre los muertos, todo es posible. Nada es imposible, todo. Desde que Jesucristo vino a la tierra, todo es posible. Y si usted y yo queremos experimentar esa inmensa, poderosa gracia, acuérdese, contra más débil, mejor. Y para eso uno tiene que ser honesto. ¿Y qué nos cualifica también para la gracia? Es algo que no es fácil para nosotros, ser humano, a no ser que el Espíritu Santo personalmente te lo revele, te lo enseñe. ¿Y qué es eso? Lo que Dios está buscando en nosotros. Lo podemos leer en 1 de Pedro 5:5, Proverbios 3:34 y Santiago capítulo 4, versículo 5. Hay algo, existe algo, que cuando Dios el Padre encuentra eso en nosotros, se desata el poder de la gracia en Jesucristo. Sí, es nuestra necesidad que atrae la gracia, nuestra debilidad, sin duda. Y sabes, siempre que una persona peca, Dios contesta, ¿cómo? Con más gracia. La gracia, desde que Jesucristo resucitó entre los muertos, dice la Biblia, que es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Y en primera carta de Pedro 5:5 dice, revestíos con humildad. ¿Por qué? Porque escrito está en Proverbios 3:34, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad es algo que no se puede aprender casi de ningún ser humano. No estoy hablando de la humildad teológica, no estoy hablando de las palabras humildes, no. Humildad es algo muy inocente en lo profundo del corazón de una persona. La humildad, algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la humildad siempre recuerda a Dios el Padre
a su Hijo Jesucristo, que era el único hombre humilde. Hay otro que dijo que era manso, pero eso él lo dijo del mismo. Lo dijo Moisés en el libro de Números. Él mismo escribió ese libro y él mismo se describió como hombre manso. Pero eso otro tema. Jesucristo era tan humilde que nosotros no nos podemos imaginar. El Rey eterno, el Rey donde las puertas eternas levantan su cabeza. Ese Rey, Jesucristo, se levantó durante la cena y lavó los pies, algo que era reservado para el esclavo más pequeño en la casa. ¿Qué hizo Jesucristo? Siendo tan grande, Él no lavó la cabeza. Acuérdate, querido oyente, Jesucristo no lavó la cabeza. Él lavó los pies. ¿Por qué los pies? Porque los pies tienen contacto con esta tierra y continuamente nos contaminamos con lo que oímos, con lo que vemos, con lo que percibimos. Y si de verdad, querido oyente, quiere ver cómo la gracia de Jesucristo actúa, si de verdad quiere experimentar el poder de la gracia, entonces es necesario que seamos honestos en la ayuda que necesitamos. Acuérdate una cosa, toda forma de propia autojusticia, religión, cuando uno dice, pero yo me lo merezco, me lo he ganado. No. Es todo por la gracia. La gracia. El hermano de Jacob, Esaú, él tenía la primogenitura por la ley que había en aquel momento en el conocimiento. Esa ley que de generación a generación se pasaba. Pero había otro que reclamó esa primogenitura a través de algo que no le pertenecía a él, porque él era el segundo, Jacob. Él sabía que no tenía derecho, pero había algo que parece que a Dios le agradó. ¿Cuál era? El hambre de conocerle a Dios más y de recibir su bendición. Y dice la Biblia que Jacob luchó tanto en aquel río, ese río que en hebreo significa el vacío. ¿Sabes? Si tú quieres que Dios te llene, primero tienes que vaciarte interiormente. Si tú quieres experimentar ese poder sobrenatural, tienes que ser una persona con necesidad. Tengo una buena noticia para todos nosotros. Hoy, toda persona que tenga una necesidad, o vamos a decirlo así, ¿quién puede recibir hoy un milagro? ¿Quién? ¿Quién se cualifica para un milagro? ¿Quién? Hoy, como en este momento hay muchas cualificaciones, partido de fútbol, para jugar el Campeonato del Mundo en Qatar, para los Juegos Olímpicos. En esas cualificaciones tienen que ganar. Solo si un equipo gana, se ha cualificado.
Con Jesucristo es de otra forma. Para ganar, primero tienes que perder. En el mundo te cualificas cuando ganas. Con Jesucristo te cualificas cuando pierdes. Qué buena noticia, queridos. Si eso no es el Evangelio, queridos, si eso no es el Evangelio de la gracia de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de la gracia. Ese Evangelio que describe que el ser humano no podía, pero Dios tomó la iniciativa. Ese Evangelio que nos revela la soberanía del Señor. ¿Qué es lo que nos cualifica para recibir ese poder? ¿Sabes qué? Cuando tú eres fuerte. No, entonces no funciona. Porque el poder de Dios solo puede estar con las personas que son débiles. ¿De qué debilidad estoy hablando? ¿Debilidad morálica? ¿Debilidad sexual? ¿Debilidad de qué forma? Honestamente, no sé cuál es el lugar de tu debilidad. Lo desconozco. Pero una cosa sí sé de todo corazón. Que si tú le pides al Señor ayuda, ese lugar débil puede ser tu lugar más fuerte. Es interesante que los tiempos difíciles nos traen las cosas mejores. Con cada persecución viene una bendición. El Señor lo dijo en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, cuando dijo que no hay nadie que deje todo por amor a Jesucristo y del Evangelio, que no reciba 100 veces más. Queridos, siempre cuando eres un cristiano, y quiero dejarlo claro, tú no eres cristiano porque eres católico, no. Tampoco eres cristiano porque eres evangélico o porque eres presbiteriano o porque eres ortodoxo o porque eres bautista o porque eres pentecostal o porque eres carismático o porque eres de los hermanos abiertos, de los hermanos cerrados, yo qué sé. No, cristiano solo eres cuando has puesto tu vida en las manos de Jesucristo. Solo en Jesucristo está la salvación. Y Él dijo que si eres una persona que por amor a Jesucristo le das todo, en algún momento tendrás dificultades. Dificultades internas en tu corazón que te llaman a cambiar. Pero también hay dificultades externas, donde tú tienes que saber que detrás de cada persecución o insulto, como dice el apóstol Pablo en 2 carta de Corintios, capítulo 12, versículo 10, insulto, persecución, detrás de cada persecución te está esperando una gran bendición. ¿Sabías que muchas veces antes que llueva, ya puedes oler la lluvia? Lo percibes. Muchas veces la lluvia se percibe. Incluso los animales, los pájaros, los animales muchas veces, en muchos lugares del mundo, antes que haya un terremoto, los animales lo notan. Interesante. Y lo mismo nosotros cuando entramos en esas dificultades. Ahí podemos saber
que pronto vendrá tu bendición. Muchas veces viene la bendición empaquetado en una persecución. Y queridos, todos nosotros tenemos que pasar por eso. Y tenemos que ser honestos. No te engañes a ti mismo. No pretendas lo que no eres. Si te falta algo para vencer, para ir adelante, tienes que ser honesto al Señor. Porque la forma perfecta de orar es ser honesto. Y dice, el apóstol Pablo dice que cuando él es débil, entonces él experimenta el poder de Dios. Es interesante, y hay un versículo muy interesante en el profeta Isaías. Cuando el profeta Isaías, en Isaías 40, versículo 30 a 31, dice, los muchachos se fatigan, o como dice la nueva traducción viviente, hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Hasta los jóvenes se pueden cansar. Y hasta los más fuertes llegan a caer, dice. Y entonces dice la Reina Valera, pero lo que esperan en Jehová, esa palabra esperar, en hebreo, esa palabra esperar, significa confiar también. Confiar. Espera, confía. Tu ayuda viene, tranquilo. Pero lo que esperan en Jehová, dice en español, tendrán nuevas fuerzas. ¿Sabe lo que dice en hebreo? Cambiarán sus fuerzas. ¿Sabes cómo? Cuando dejas luchar humanamente y recibes el poder del Espíritu Santo, ese poder que se desata a través de la gracia. Querido oyente, de todo corazón, desconozco la situación difícil donde está. Desconozco las dificultades que tiene en su vida. Lo lamento. Probablemente el único que lo siente así es usted. Desconozco todas esas dificultades, pero una cosa sé. Que si hay una situación imposible en su familia, que la gracia de Jesucristo, si usted permite, lo va a hacer todo. Su gracia te defiende, dice Salmo 143, en el último versículo, en tu gracia silencia mis enemigos. Queridos, si quiere ver la gracia de Dios realmente actuar, por favor, no pretenda ser una persona religiosa, legalista. Y estoy pensando especialmente en aquellos que se creen que saben todo. ¿Sí? Tú sabes muy bien lo poco que sabes. Cuando el cáncer toca la puerta de tu vida, cuando la desesperación toca la puerta de tu vida, cuando algo inesperado toca tu vida, ya veremos a dónde irás con tu religión. Pero hay uno que justo en ese momento, cuando tú eres débil, cuando eres desesperado, querido oyente,
Contra más desesperado nosotros estamos, más poderoso es Jesucristo. Permítele que la gracia de Jesucristo venga a su casa y a su familia. Porque imagínese, Jesucristo personalmente, no un ángel, no un serafín, un cherubim, no. Jesucristo, el resucitado. Jesucristo personalmente le habló al apóstol Pablo, le dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. El apóstol Pablo experimentó la gracia para la salvación, experimentó la gracia para la justificación. Pero ahora creo, querido oyente, que es tiempo que recibas la gracia para ese milagro que necesitas. Esa ayuda, ese alivio. Confía en la gracia de Jesucristo. Pon todo en la mano del Señor Jesucristo. Confía en Él. Y usted verá, querido oyente. Algunos dirán: pastor, pero yo no sé nada de la Biblia. Por eso vino Jesucristo. Algunos dirán: pero yo no sé nada de teología. Por eso vino Jesucristo. Algunos dirán: pero yo soy ateo, soy agnóstico. Yo no creo nada, pero la verdad es que necesito ayuda. Querido oyente, si usted hoy le pide a Jesucristo que Él demuestre su gracia en su vida, no se puede imaginar lo que va a suceder en su vida, en esa situación que usted necesita y en su gracia. Si desea experimentar ahora, en este momento, en su situación, sea con su esposo, esposa, hijos, familiares, en el trabajo, en el entorno, en las finanzas. Querido oyente, si desea recibir esa gracia sin que usted ni yo tengamos que hacer un esfuerzo religioso, quiero decirle: reciba ahora. Reciba ahora. Reciba ahora la gracia de Jesucristo. Y le invito que usted y yo oremos juntos y que le pidamos al Señor que Él nos revela su gracia. Y que diga conmigo: Señor Jesucristo, pongo toda mi confianza en ti, Señor. Tú conoces mi vida, mi necesidad. Y te pido, Jesucristo, demuestra. No me lo expliques, Señor. Demuestra tu gracia en mi vida. Demuestra ahora, en el nombre de Jesús, tu gracia en mi vida. Ven con tu gracia, Señor Jesucristo, a mi vida, a mi familia, a mi entorno, a mis conocidos. Yo proclamo la gracia de Jesucristo. Gracia sobre gracia. Y te doy la gracia, Señor Jesucristo, que tu gracia, Señor, nunca se apartará de mí. Amén.